Bueno, hemos estado viendo la relación jurídica tributaria y hoy vamos a ver sus elementos. Y entre esos vamos a ver el sujeto activo, vamos a ver el elemento personal, el hecho generador, el elemento cuantitativo. Y hay base impositiva, temporal y finalista. Pero hoy solo vamos a ver el elemento personal, el hecho generador y el elemento cuantitativo. Entonces dice que el elemento personal son los sujetos activo y pasivo y el responsable solidario o responsable tributario. Aquí dice que el sujeto activo, ustedes saben que es el Estado, que tiene el derecho de exigir el pago de los tributos. Siempre es el Estado o cualquier otro ente estatal que esté facultado por la ley para actuar como tal. Siempre va a estar en la posición de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria, será el acreedor de la obligación. Cuando hablamos de que el sujeto activo es el Estado y cualquier otro ente estatal, ¿a qué nos estamos refiriendo, patojos? Licenciada, así como la MUNI es una entidad autónoma, creo que entra como un ente estatal. Muy bien, ahí estamos. A eso voy. Otra entidad estatal puede ser autónoma, entidades del Estado autónomas, entidades descentralizadas, centralizadas. Muy bien. Ahora vamos a otra repregunta. Estas entidades estatales, autónomas, descentralizadas y centralizadas tienen que tener una base legal, la base impositiva, tienen que tener establecido ese derecho para poder exigir el cobro del tributo o del impuesto. Ah, pues sí, y el principio de legalidad. Muy bien, muy bien. Entonces, espero que no solo William vaya entendiendo la clase patojo, sino que yo quiero que también ustedes participen. Ustedes saben específicamente que en derecho tributario tenemos que hacer efectivo el principio de legalidad. Y fíjense que regularmente ahorita que he estado buscando información, he encontrado muchos fallos de la Corte de Constitucionalidad que se dan en relación y en todos, en la mayoría, existe el principio de legalidad y los principios que hemos visto, capacidad de pago, proporcionalidad, igualdad, o sea, son casos que se dan fallos que ha estado dando la Corte de Constitucionalidad y que hay algunos pues que los vamos a, un día de estos en la clase que tenga menos contenido y los que estén pues van a tener derecho ya a tener un su par de puntitos porque dentro de la clase vamos a reservar, vamos a ocupar un ratito para resolver uno porque hay en una de las clases que tengo poco material para dar porque como nosotros nos guiamos por un cronograma de actividades, entonces hay poco contenido. Entonces, dentro de esas clases, yo voy a poner que hagamos un caso dentro de la clase y los que estén en la clase, entonces ya van a tener puntos porque como vamos a ir resolviendo o tengo en las tareas, pues varios casos que ustedes me tienen que investigar. Entonces ya a partir de eso, pues ya ustedes van ganando un poco de zona también. Vamos con el sujeto pasivo. Del sujeto pasivo es en general la persona que legalmente tiene la obligación de pagar los tributos, o sea, la carga tributaria, es el deudor de la obligación. En el artículo 18 del Código Tributario. ¿Qué dice el artículo 18 del Código Tributario? Si alguien tiene su código ahí a la mano y me ayuda a leer. Se lo leo yo, Li.
Con gusto, Axel. Artículo 18. Sujeto pasivo de la obligación tributaria. Sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyentes o de responsable. Bueno, entonces la base legal del sujeto pasivo está en el artículo 18 del Código Tributario. Y la base legal del sujeto activo, aunque yo no lo coloque aquí, es el artículo 17. Yo no los quiero obligar a que estén en la clase, pero ustedes mismos se dieron cuenta que hay algunas preguntas que yo las hago estando aquí en la clase y que no están en la diapositiva. Y también les agradezco porque nunca me reclaman que eso no nos lo ha dado o eso no está, porque de todos modos ustedes ya no son unos niños de preparatoria o que estén recibiendo una carrera, sino que ya son pues personas universitarias pronto a cerrar su carrera. Entonces, aquí está la base fundamental del sujeto activo, el artículo 17, y su base del sujeto pasivo, el artículo 18. Entonces dice que el estudio del sujeto pasivo corresponde al deudor principal o contribuyente, nosotros los ciudadanos, y los diferentes deudores responsables por vínculo de solidaridad, situación o cesión. Artículo 135 de la Constitución, también ahí podemos ver cómo es que estamos obligados a ser contribuyentes. También al sujeto pasivo se le puede llamar contribuyente, se le puede llamar responsable de deuda ajena o responsable por representación. ¿Por qué se le llamaría responsable de deuda ajena? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cómo es la pregunta, licenciada? Disculpe. ¿Por qué al sujeto pasivo se le puede llamar contribuyente? Se le puede llamar responsable de deuda ajena y también se le puede llamar responsable por representación. Yo considero que el contribuyente es responsable de las deudas que tiene el Estado también con otras instituciones, y por eso es responsable de contribuir con su país, con el tributo. Considero. Está bien. Agustín. Porque es el obligado. O sea, de que el Estado tiene el poder de imposición y el sujeto pasivo, que es el contribuyente o el ciudadano, va a cumplir lo que está imponiendo el Estado por la potestad que se le ha conferido. Muy bien, gracias. Así es. Y responsable por representación también porque es responsable, ya que como bien lo dice Agustín, pues el Estado a través de su poder imperio establecido en la Constitución Política de la República, en leyes ordinarias y específicas, pues manda que nosotros los contribuyamos a pagar este impuesto. También lo podemos a través hacer de su representación. Entonces vamos a ver, como al sujeto pasivo también se le llama contribuyente, es el sujeto de derecho, titular de la obligación principal realizado del hecho punible. O sea, nosotros somos el titular de la obligación de realizar el pago de los impuestos, a quien por mandato de ley se obliga a pagar el tributo por sí mismo, en virtud de ser el que está cumpliendo la condición expresada en la ley tributaria, a quien merece propiamente el nombre de destinatario legal tributario. También aquí va el responsable de representación, porque es el titular de pagar esa deuda o de contribuir a la obligación de pagar el tributo, porque en base a su capacidad de contribución que el legislador creó el tributo. O sea, vamos que
El contribuyente también tiene que tener capacidad económica para poder contribuir, hay que tener igualdad y equidad en la contribución y proporcional. También se le puede llamar al contribuyente, dice, de jure o derecho. Es toda persona de conformidad con la ley, está obligada a pagar los tributos y es la que soporta el peso de la carga tributaria. Es la persona que en definitiva soporta el peso de la carga tributaria. Ejemplo, impuestos directos. ¿Y qué ejemplos tenemos de los impuestos indirectos, patojos? Indirectos, dijo. ¿Sí? El IVA sería indirecto. El IVA, el impuesto sobre la renta, son impuestos indirectos. Por eso es que está obligado a pagar los tributos, porque el IVA, solo con el hecho de generar una compra, está contribuyendo indirectamente porque ya está incluido el IVA en el producto que va a adquirir. Contribuyente de facto o de hecho. Se da en los impuestos indirectos. Es aquella persona que sin ser obligada de conformidad con la ley a pagar los tributos por el fenómeno de la traslación, tiene que soportar el peso de la carga tributaria, el IVA. Entonces aquí hay una diferencia. Por ejemplo, aquí el de facto sin necesidad está obligado a pagarlo porque al consumir o al comprar el producto viene incluido el IVA. En el contribuyente de derecho es de que al momento, por ejemplo, de ser funcionario o un empleado público, tiene una carga o un impuesto sobre la renta que no lo descuentan de una base impositiva. O sea, es un impuesto indirecto, y el otro donde está obligado sin quererlo, pero solo con el hecho de comprar el producto y que esté, ya está incluido el IVA. Destinatario legal tributario también se le puede llamar al contribuyente. A través de la relación jurídica tributaria se determina el destinatario legal tributario, que no es más que la persona que el Estado elige para destinatario de la tributación, la persona que la ley seleccionó para el pago del tributo. Aquí nos incluimos todos los funcionarios y empleados públicos que devengamos un sueldo del Estado o de una entidad autónoma o descentralizada que pertenece al Estado, porque legalmente a partir de eso tenemos una base imponible de las cuales estamos sujetos a varios descuentos que nos hacen especialmente, y con el que contribuimos es el impuesto sobre la renta, pero ahí tenemos, por ejemplo, el descuento del IX, que lo utilizamos para que, si pagamos el IX, para que nos den una buena atención y podemos utilizar los servicios del IX tanto para salud como también para jubilación. Responsable es aquel que sin tener condición de contribuyente debe de cumplir la obligación atribuida a este. O sea que aunque no sean empleados, funcionarios del Estado que devengan un sueldo, solo por el hecho de ser contribuyente, persona individual o jurídica es responsable de pagar un impuesto indirectamente. Responsable solidario. Esta figura se da cuando a la par del contribuyente se ubica una tercera persona, que es ajena al hecho generador que contiene la ley tributaria y que sin embargo tiene la calidad de sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, y lo son por sucesión o por representación. Como responsable por sucesión se encuentran los herederos donatarios universales. Ejemplo, la responsabilidad por representación se adquiere en forma voluntaria, en forma forzosa. En primer caso se encuentran los que asumen voluntariamente la representación de una o varias personas. Ejemplo, los mandatarios, y en el segundo caso, de acuerdo a la ley. Ejemplo, padres, tutores, etc.
Si no han tenido tiempo de darle una ojeada a la guía o al cronograma de actividades, nosotros tenemos el análisis y la exposición de leyes, y entre la cual está la ley de herencias y legados y donaciones. ¿Por qué es importante este tipo de ley dentro del derecho tributario, además de la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre el IVA, el impuesto único sobre inmuebles, la ley de timbres fiscales? Estamos viendo derecho notarial cuarto, va. 1, 2, 3 y el último cuarto. Licenciada, ¿podría repetir la pregunta? Es que casi no se le escucha entrecortado. Sí, es que mi internet está fallando, Mari, por eso a veces me quedo callada cuando dicen su conexión es inestable. No hablo. ¿Por qué es importante la ley de donación, de herencia y donaciones de legados dentro del derecho tributario? Porque podemos constituir, o sea, hay personas que si heredan pueden constituirse en terceros obligados. ¿Por qué, Agustín? Porque tienen que asumir las responsabilidades que tiene el que está, o sea, el que le está heredando. Tiene que, o sea, el heredero tiene que asumir las responsabilidades. Por ejemplo, en un terreno, si está inscrito en registrado en el JUSE, obviamente pagar el impuesto. Tiene que ir a pagar el impuesto, hacerse el responsable. Va, ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿El testamento paga un tipo de impuesto? ¿La sucesión hereditaria paga un impuesto? ¿Los legados pagan impuestos? No han llegado a eso a derecho notarial, no se los han explicado. Ahorita Bien, ya llegamos ahí. Va, entonces por Y eso si pagan yo... impuestos. Si pagan impuestos. Va, se pagan impuestos. Entonces es una forma de contribuir a sufragar impuestos, por eso es responsable solidario, lo mismo que decía Agustín. Luego de que ustedes heredan una propiedad, tienen que cumplir en pagar el impuesto único sobre inmuebles. Además, con esto de las propiedades registradas, el registro general de la propiedad. No es de derecho tributario, pero va una pregunta que sucedió ahorita que estaba viendo yo que llegó a la municipalidad y los muchachos me fueron a consultar. Hay una propiedad que dice registro general de la propiedad. Dicha propiedad está ubicada en Aldea San Miguel del municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. Pregunta. ¿Qué tendría que hacer el abogado o el notario donde Yesenia Morales llega con cualquiera de los notarios que están en la clase ahorita y le llega a decir que el abogado, el notario presentó al registro general de la propiedad esta propiedad y dice,
Y lo peor es que en el registro dice, está ubicado en Aldea San Miguel del municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. ¿Qué tendría que hacer el registro general de la propiedad, jóvenes? ¿O qué debería de solicitar el notario? Aquí hay errores, digan. Quiero que ustedes digan qué soluciones, qué pasó, qué, o si no le entienden a la pregunta, pregunten. Yo creo que es necesaria una rectificación. Si, pues, si fuera de acá, porque en Jalapa también hay un lugar que se llama San Miguel Mojón. Pero es de aquí, es de aquí. Muy bien. Sí, Yo les una decía rectificación y tiene que ver colindancias, medidas y todo. Exacto. Va, miren pues. El registro general de la propiedad la tiene registrada como municipio de Jalapa y pertenece al municipio de Mataquescuintla y es de la aldea San Miguel. ¿Qué pidió el notario? Que se le haga una rectificación del área, en lo cual solicitó a la municipalidad en un memorial donde hagan favor de hacer una certificación que avale que esta propiedad legalmente pertenece al municipio de Mataquescuintla y está ubicado en esta jurisdicción con sus colindantes y sus medidas. Entonces la oficina forestal va a ir a hacer con el GPS, un aparatito que ellos tienen, a rectificar el área, pero porque están pidiendo colaboración de ellos. Pero yo les decía que la certificación la tiene que hacer el secretario municipal, donde rectifica el área que pertenece a San Miguel. Y además de eso, yo solicitaría una certificación de terreno, donde diga que está ubicado en San Miguel. Lo único que la certificación de terreno siempre va a decir que está ubicado en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa, pero ya va a llevar la certificación donde se va a rectificar que esa propiedad pertenece a Mataquescuintla y que sí está ubicada en San Miguel. Les hago estas cuestiones porque a veces uno cuando recibe clases, yo me imagino que la Linda Lady espero que les esté dando casos prácticos, les esté enseñando cosas prácticas porque ella ejerce el notariado. Entonces se dan muchas cuestiones que ustedes pues ahorita teóricamente no las van a aprender, sino que ya en la práctica. Y les cuento esto porque los patojos de la oficina forestal me fueron a comentar por qué el secretario les estaba delegando esta función. Me imagino una porque ellos tienen un aparato que utilizan ahí para ir a medir las propiedades. Licenciada. ¿Qué manda? Lo que pasa es que ahí los de la MUNI están haciendo aprovechamiento de recursos, porque el plano lo tiene que hacer un perito agrónomo y que esté colegiado. Entonces ahí, o sea, no solo por el aparatito, sino porque ellos tienen el título para firmar el plano. No, ahí nadie es titulado. Simplemente me imagino yo que el notario va a pedir que alguien rectifique el plano certificado con colegiado también, además de pero alguien lo tendría que firmar, pero yo creo que el encargado de la oficina forestal sí es perito agrónomo. Pero no está graduado, Jonathan solo cerró la carrera. Ay, Dios de mentiras, entonces. Es huizache, pero en agrónomo. Sí, yo por eso le decía que tal vez él sí va también a hacer el informe y lo va a firmar como encargado de la oficina forestal, pero legalmente siento yo que el secretario también va a certificar que se llevó a cabo a través de la oficina forestal. Luego me imagino yo que van a pedir pero legalmente tiene que ir firmado por un perito que esté colegiado para que tenga validez el plano. Sí, tal vez sí, pero eso está pidiendo el registro y el abogado, el notario que está llevando que se haga esta rectificación para que le quiten que pertenece a Jalapa, sino que a Mataquescuintla solicitó en el memorial que nada más rectifiquen el área por ser jurisdicción de Mataquescuintla, pero me imagino que también va a llevar la certificación que la vale un perito agrónomo o un ingeniero que se lo firme. Bueno, entonces llegamos a
sus responsables solidarios, porque además pues es de terceras personas en cuanto a hacer efectiva el mandato que haga en un testamento alguna persona, las propiedades que tiene pues tiene que cumplir con los impuestos. Y hay algo más, patojos, lógicamente aquí es raro ver algo así, pero también una escritura paga el impuesto al valor agregado IVA. O sea, aquí yo es raro que haya visto que haya una escritura que vayan y la lleven a pagar el impuesto, porque además de pagar el impuesto, el notario tiene que gastar en un montón de timbres. Además, a la gente no le gusta pagar más de lo establecido, y lo que tienen aquí la normativa de 350, pero las escrituras también tienen que pagar el IVA. Ahora vamos con lo que es el hecho generador, que es otro elemento de la relación tributaria. ¿Qué es el hecho generador? Dice que es la relación jurídica o de hecho que la ley establece y que al ser realizada por un sujeto pasivo genera la obligación tributaria. El tratadista nacional Raúl Chicas Hernández define al hecho generador así: el presupuesto legal, hipotético y condicionante, cuya figura fáctica en determinado lugar y tiempo con respecto a una persona que da a pie a que el Estado pretenda un tributo. Nuestro Código Tributario en su artículo 31 da el concepto legal del hecho generador así: hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido en la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Noelia, ¿qué entiende sobre el hecho generador? Rita. Yo le entiendo que es lo que da origen a una obligación tributaria. Sí, que da origen a una realización tributaria. Pero como, ¿qué, Rita? ¿Cuál es el hecho generador? Licenciada, podría ser el tributo que se paga así como para mantener las calles en buen estado, así como lo que acá Una contribución voluntaria. Podría Ajá. ser un hecho generador, pero es voluntario, no está establecido en una ley. O sea, voluntario no es un tributo, un impuesto que esté y que de ese mismo se vaya a generar la base imponible. No, ese no sería, Rita. O Noelia. ¿Qué sería un hecho hipotético? ¿Qué es un hecho hipotético? Mire, pues, licenciada. Diga. Licenciada. Dígame. Va. Usted se ha fijado que hay personas que, digamos, traen carros o camiones o cosas de Estados Unidos. Ese es el hecho generador, porque de ahí se deriva, o sea, es la actividad donde se genera el impuesto. Ahí está, va, muy bien. Dice que aquí también es un hecho hipotético. ¿Por qué? Porque está escrito en una ley tributaria. No sabemos, siempre mencionamos el IVA, el impuesto sobre la renta, lo que decía William, también es un impuesto que cobra la SAT. Todo los impuestos de importación y exportación. Sí. Hay que pagar un impuesto. Y miren, patojos, yo sé que la clase está siendo grabada, pero
Yo espero que no la vean solo ustedes para reforzarse para los exámenes, pero en las aduanas hay una corrupción grande. Alguien comentaba que su esposo era policía, pero ganaba más cuando trabajaba en las aduanas. Había pagado todas sus deudas, había comprado una casa, un vehículo. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha corrupción por la importación que se da de los impuestos. O sea, además de que pagan el impuesto, los que están ahí como que también sobornan a las personas y generan más ingresos de lo que tienen en su sueldito como Policía Nacional Civil. Es una gran corrupción que, para decir la esposa de un policía X que trabaja ahí, que todo lo que había sobresalido y que lo habían quitado de ahí, lo habían puesto nuevamente a otro servicio, económicamente se había bajado por lo mismo, porque además de estar ahí generando una parte de impuesto, porque miren, es un hecho que está establecido en una ley. Es hipotético porque no sabemos qué tipo de impuesto vamos a pagar. Entonces es otra manera de generar ingresos, es un hecho generador que está establecido un impuesto. También hemos estado hablando ahorita de las calcomanías, que ahorita hay pues puestos de registro inclusive. Ahorita los policías también hacen su agosto, que están en los puestos de registro, pero a veces la gente también nunca hace caso de ir a pagar o estar solvente de su matrícula, no paga, y los policías pues dame algo y te vas y anda a pagar tu calcomanía porque no está solvente de este año. También eso es un impuesto generador, está establecido, y que quede claro, y se los digo y se los repito a cada rato, para que esté un impuesto y se pueda hacer el Estado. Por eso el Estado es el poder imperio que lo exige a través de su ley superior. La Constitución Política de la República lo exige y está establecido en una ley ordinaria y una ley específica. Entonces, son hechos generadores que están establecidos en una ley para que nosotros podamos y los podamos solventar, y así pues generar el impuesto y que esto que ingresa pues sea para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. También tiene que estar escrito y basado en una ley para que sea clara, precisa. Ahora, una pregunta importante que les tengo yo aquí. ¿Por qué la importancia del hecho generador? Zulma, Vicente, Cindy. ¿Por qué es importante el hecho generador? Porque para poder ser exigido, tiene que estar plasmado en la Constitución, en las leyes ordinarias y en una ley específica. Por eso es importante. Por eso aquí están sus elementos del hecho generador. La descripción objetiva de un hecho o situación dentro de la ley tiene que estar establecido. Datos necesarios para individualizar a la persona que debe realizar el hecho o enmarcarse en la situación que objetivamente fueron descritos. Los procedimientos que debe de seguir para poder pagar o hacer efectivo el impuesto. El momento en que se configura o se tiene por configurada la relación del hecho imponible. ¿En qué mes se vence pagar la calcomanía o la tarjeta? Sí, la calcomanía del vehículo. Es en un tiempo
que esté establecido que tienen de tal mes a tal mes para poder pagarlo. Aquí el último mes pues es en el mes de julio. Este es un hecho generador que tiene como figura la relación en qué momento se va a figurar o en qué tiempo se va a hacer efectivo. El lugar donde debe acaerse o tenerse por acaecida la relación del hecho ponible, ¿en dónde se tiene que cancelar este hecho? ¿En qué institución autónoma descentralizada del Estado hacerla efectiva? Según la autora Gladys Monterroso, el hecho generador o hecho imponible es la hipótesis legal condicionante tributaria. Esto quiere decir que es el hecho hipotético descrito en la ley tributaria, como una descripción que permite conocer con certeza cuáles hechos o situaciones en el momento de realizarse dan surgimiento a la obligación jurídica tributaria. Es como dijimos, el hecho hipotético establecido en la legislación, el que al llevarse a cabo por la población da surgimiento a la obligación jurídico-tributaria. Este hecho debe de encontrarse descrito en forma clara y precisa en la ley, para que los sujetos pasivos conozcan con certeza cuáles son los hechos, situaciones que engendran obligaciones tributarias. El hecho generador es el hecho que efectivamente se ha realizado en el territorio en un determinado momento y que se adecua perfectamente a la hipótesis legal establecida en la ley, dando nacimiento a la obligación tributaria. Por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado establece en el artículo 3 de la misma que el impuesto es generado por una cantidad de actos que lleva a cabo el sujeto pasivo mismo del impuesto, entre los que se encuentra la venta o permuta de bienes inmuebles o derechos reales constituidos sobre ellos, lo que significa que siempre que se realice una venta o permuta de bienes inmuebles o derechos reales constituidos sobre ellos, se estará dando origen a la obligación de pagar el impuesto. ¿Qué entendemos sobre eso, Zulma? Vicente. Licenciada. ¿Qué manda? Buenas noches. Fíjense Buenas que noches. yo encontré un parrafito acá bien interesante. Acá también nos indica que se llama hecho imponible porque cumple con el fin de, o sea, el sistema impositivo guatemalteco cumple con el fin de generar en los contribuyentes una obligación de pago, en el cual el Estado tiene la potestad de sustraer con el objetivo de velar sus funciones y principalmente alcanzar el bien común. Ese es el fin principal, licenciada, en cuestión a la recaudación de los tributos, porque según la recaudación de los tributos de un Estado, así es el bienestar común del mismo Estado, o sea, para beneficio de la misma población. Está bien, gracias. Muy bien, Zul. Vicente. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Vicente. Es que licenciada, que voy manejando para mi casa. Entonces, no tenga pena. Con eso es suficiente, no se preocupe. Entonces, como vemos en la diapositiva, aquí está claramente establecido que, por ejemplo, para una permuta o compra de un bien inmueble, lo que les decía, está establecido en el artículo 3 de la ley del IVA. Artículo 3 de la ley del IVA, por si lo tienen ahí ustedes su fundamento legal, también ahí está el hecho generador, inclusive en el artículo 31 del Código Tributario también está, dice que del hecho generador, el impuesto es generado por la venta o permuta de bienes
muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos, la prestación de servicios en el territorio nacional, las importaciones, el arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, las adjudicaciones de bienes muebles o inmuebles en pago, salvo las que se efectúen con ocasión de la participación de masas hereditarias o la finalización del proindiviso, los retiros de bienes muebles efectuados por un contribuyente o por el propietario, socios, directores o empleados de la respectiva empresa para su uso o consumo personal o de su familia, ya sea en su propia producción o comprados para la reventa, la autoprestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la empresa. Hay muchos. Dice la primera venta. La primera venta o permuta de bienes inmuebles, la donación entre vivos de bienes muebles o inmuebles, la aportación de bienes inmuebles en sociedades al tenor de lo establecido en la literal D del artículo 7 de esta ley. En los casos señalados en los numerales 5 y 6, 9 anteriores para los efectos del impuesto, la base imponible en ningún caso será inferior al precio de la adquisición o al costo de fabricación. Pregunta. Entonces, ¿por qué a la gente no le gusta pagar el IVA en las escrituras de compra y venta? Según el artículo 3 de la ley del impuesto al valor agregado. ¿Cuál es la pregunta, licenciado? Que por qué a las personas no les gusta pagar el impuesto al valor agregado cuando hacen una compra de un bien inmueble. Yo considero, licenciada, de que en primera tiene que haber un poco de corrupción de parte de las autoridades que quieren recaudar la mayoría de impuestos, pero no los invierten bien. Esa es mi consideración. Y otra que sinceramente se pagaría demasiado cada vez que se compre un inmueble. Sí. Yo sé que está establecido en ley, pero por lo mismo, esos impuestos se irían para el Estado y veríamos lo mismo, que otro lo aproveche en vez de que se vaya por el pueblo. Si el inmueble vale 100,000, ¿cuánto estaríamos pagando de IVA, Patojos? Multipliquen 100,000 por el 12%. Tendrían 12,000. 12,000. Pero en realidad el problema es otro. ¿Cuál, Agustín? A la gente pues, sí le gustaría pagar el IVA. Ajá. Pero el problema es de que se quedan pagando después un excesivo UCI en caso de tiene toda la razón. Bienes inmuebles. Sí. Entonces ese es realmente el problema. Sí. Tiene toda la razón, pero como ahí está establecido que dice que tiene que ser sobre la base legal del precio del bien inmueble, entonces dice Agustín muy bien, se van a pagar 12,000 si vale 100,000 el inmueble, y otra que en el UCI se estaría pagando anualmente, trimestralmente, una cantidad excesiva por tener ese valor del inmueble. Por eso se le pone una cantidad simbólica. Entonces dice la importancia del hecho generador se configura en que siendo una de las bases de la recaudación que manda. Sí, yo no sé si en las escrituras públicas si hay alguna base como para poderle establecer los precios formales a las propiedades para poder pagar el impuesto del IVA, era porque aquí por lo regular, como dices, la base legal es el artículo 3 del IVA.
así es que ahí es donde viene que ahora se le pone, sé que por lo regular le ponen siempre una cantidad simbólica, ¿verdad? Por ejemplo, una manzana que cueste 200,000, le ponen ahí que por 500 quetzales o por 1,000, no sé 300. Yo creo que ahí ese es como que, no sé si es una corrupción ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que no tanto corrupción, tal, sí, pero como dice Agustín, lo que pasa es también averigüemos la capacidad económica, porque cómo nos vamos a quedar pagando un 3 por millar sobre esa cantidad, porque sería cada año en la municipalidad. Y encima de eso, si usted no paga esa cantidad, se vuelve moroso y se lo hacen exigible que usted vaya y cancele esa deuda, si lo hace mensual o anual, y si no lo hace, se le va incrementando y se va subiendo el costo. Y ahora la Contraloría exige a la MUNI el cobro, que haga el cobro tanto del agua como del YUSI a las que tienen cartera morosa, y si no lo hacen, la municipalidad es sancionada. La importancia del hecho generador se configura en que, siendo una de las bases de recaudación determinada en la ley superior, como es la Constitución Política de la República, debe encontrarse debidamente tipificado en la ley ordinaria, tanto general como específica, para su correcta aplicación, ya que contiene la descripción del hecho que dará nacimiento a la obligación material del pago de pagar el tributo. Era lo que yo les explicaba y les preguntaba. En este contexto, el Código Tributario establece en el artículo 31 el concepto legal y lo define como hecho generador o hecho imponible. Es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Esa la vamos a ver, qué es la obligación tributaria, como aquí lo dice. Nace del hecho de que nosotros contribuyamos al pago del impuesto. Ahí está dándose tanto la obligación y nace la relación jurídica, como también la obligación tributaria que el contribuyente tiene de hacer efectivo el impuesto establecido en una ley. El hecho generador cuenta con elementos necesarios para su realización, como descripción objetiva de un hecho o situación realizada por el legislador dentro de la ley. Por ejemplo, el artículo 2 de la ley del impuesto al valor agregado. Características del hecho generador. Las características que debe poseer el hecho generador para que se configure como tal son: objetivo impositivo. Su fin es obtener la percepción de recursos en dinero o parte del sujeto activo de la relación jurídico-tributaria para satisfacer sus necesidades, el cual debe de estar debidamente identificado en toda ley tributaria. Tipo impositivo. Es la cuantía o porcentaje que resulta asignado a cada deuda tributaria. Constituye el valor que el contribuyente entrega al Estado en concepto de tributo. Es conocido también como tasa impositiva, elemento cuantificante o porcentaje. Y por último vamos a ver el elemento cuantitativo. ¿Y qué dice que es el elemento cuantitativo? También llamado elemento impositivo. Es la cuantía o porcentaje que resulta asignada a cada deuda tributaria. Este tipo impositivo está debidamente establecida en la ley. Es el valor que el contribuyente entregará al Estado en concepto de tributo, llamado también base imponible. Puede definirse como la magnitud que resulta de la medición o valoración de hecho imponible. En todo caso, ha de existir relación entre la capacidad económica puesta de manifiesto por el sujeto pasivo y la determinación de la base imponible. La base imponible, como su nombre lo indica, sirve para determinar la obligación fiscal o tributaria. Diversos autores la señalan al indicar que la determinación de la obligación fiscal
consiste en la constancia de la realización del hecho imponible o existencia del hecho generador y la precisión de la deuda en cantidad líquida. La base imponible no es más que la determinación cuantitativa de dinero sobre la cual debe aplicarse la tarifa o tipo impositivo. La forma de calcular la base imponible siempre está establecida en las diferentes leyes fiscales. Por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado la expresa en el artículo 11. Entonces, ¿qué es el elemento cuantitativo? ¿Cuál es la base imponible? ¿Qué es el artículo que manda? Licenciada, por ejemplo, cuantitativo, estamos hablando de cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, el IVA, el 12%, ya se sabe que es el 12%. Ajá. Y si vamos al artículo 11 del IVA, dice que en las ventas, la base imponible de las ventas será el precio de la operación menos los descuentos concedidos de acuerdo con prácticas comerciales. Debe adicionarse a dicho precio aun cuando se facture o contabilice en forma separada los siguientes rubros. 1. Los reajustes y recargos financieros. 2. El valor de los envases, embalajes y de los depósitos constituidos por los compradores para garantizar su devolución. Cuando dichos depósitos sean devueltos, el contribuyente rebajará su débito fiscal del periodo que se materialice dicha devolución, el impuesto correspondiente a la suma devuelta. El comprador deberá rebajar igualmente de su crédito fiscal la misma cantidad. 3. Cualquier otra suma cargada por los contribuyentes a sus adquirientes que figure en las facturas. Esto es en cuanto a las ventas. Está la base imponible. En el impuesto sobre la renta, yo no sé no sé cuánto es el porcentaje, pero a mí sobre mi sueldo cada mes me descuentan el impuesto sobre la renta. O sea que el elemento cuantitativo es la base. No sé si es el 3% del impuesto sobre la renta, la base imponible, el 12% del IVA y basado también a la base del impuesto en el artículo 11 de la ley del impuesto al valor agregado. Yo no sé, yo les dije a ustedes de que estuvieran a la mano, empezaran a conseguir estas sus leyes porque sí las vamos a ver. Código tributario, normativa del impuesto sobre la renta, ley del impuesto único sobre inmuebles, ley del impuesto al valor agregado, ley del impuesto de timbres fiscales y la ley de herencias y legados y de donaciones, también la ley del impuesto de circulación de vehículos y otras disposiciones legales. O sea, es importante, no sé si ustedes las van a bajar por PDF o definitivamente, por ejemplo, miren, yo tuve que mandar a comprar otras mis leyes porque tengo que estar actualizado junto con ustedes para ver este tipo de leyes. Entonces, sí me interesa que las tengan. Yo siento que así como ustedes que están próximos a cerrar la carrera, es bueno que tengan ya sus leyes porque definitivamente solo este año ustedes cierran y solo este año va a ser en manera virtual. Entonces, sus exámenes privados a ustedes se los van a hacer en forma presencial. ¿Y qué van a solicitar ahí? Que ustedes tengan su base de ley, a eso les va a ayudar a ustedes para poderse fundamentar. Y esto ayuda que uno sepa fundamentarse, para enseñarle al examinador que ustedes sí saben, que están conscientes dónde está la base legal y poder defender su postura con él. Entonces sí me interesa que tengan sus leyes porque vamos a hacer unos grupitos para que ustedes las vayan a analizar y me las expongan lo mismo que hicimos con las de derecho financiero. Si no hay ninguna pregunta o no tienen
ninguna duda, nos quedaríamos ahí y nos miraríamos primero Dios el lunes nuevamente. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche entonces. Feliz noche. Feliz noche, Lica. Feliz noche. Feliz noche.